segunda de Crónica o segundo libro de Crónicas, es un libro, no una carta, segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Palabra del Señor a nuestro corazón. Este texto de la palabra del Señor que hemos compartido hoy es una expresión, como dije, bastante famosa dentro de nosotros los cristianos, y lo hemos utilizado en campañas, lo hemos utilizado en retiros de ayuno y oración, en congresos, como texto tema o clave o para memorizar, por la expresión que se da y el llamado que se da o la puerta que abre Dios al perdón y al arrepentimiento. Pero es importante que nosotros veamos un poquito el contexto de este texto y por qué se dijo esta palabra. A veces repetimos, si se humillara en mi pueblo, si se humillara en mi pueblo, pero no conocemos a profundidad qué provocó que Dios dijera esa palabra. ¿Qué provocó que el Señor se expresara en esos términos con respecto a su pueblo? Cuando analizamos desde el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, nosotros nos damos cuenta, y todo Crónicas, todo lo que se estaba haciendo para agradar a Dios. Sabemos que el Señor no le permitió a David construirle casa a Dios para él, sino que fue esto por orden del Señor, por su soberanía, por su poder y su grandeza, delegado en Salomón, quien iba a continuar. Salomón se esmera, amados, edificando el templo y todos los utensilios, las columnas, todos los preparativos para la creación de ese templo, demuestra que hubo un gran sacrificio y una gran entrega, un cuidado para que esto fuera realizado con toda la delicadeza posible. Era un templo dedicado para Dios. Usted puede comenzar a leer desde el capítulo 3 del segundo libro de Crónicas y se va a dar cuenta que habla de la edificación del templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era del Ornán el Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Y ahí describe todas las medidas que dio Salomón para los cimientos de la casa de Dios. La longitud, por ejemplo, era de 60 codos y la anchura de 20. El techo, el cuerpo mayor del edificio con madera es preciosa, la cual la recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmeras y cadenas. Hermano, era una cosa extraordinaria. Era lo mejor de lo mejor para el mejor. No era cualquier cosa, era algo entregado para Dios con belleza y con esmero. Y esto hay que reconocérselo a Salomón, señores. Salomón hizo un templo bastante precioso. También recubrió la casa con un ornamento de piedras
preciosas, y el oro era oro de Parvaín. Revistió pues la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro. Escuche bien, y esculpió querubines en las paredes. Construyó asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, de acuerdo al ancho del frente de la casa. Los clavos, ¿usted sabe de qué eran los clavos? De oro. Señores, clavos de oro. Pesaban de 1 hasta 50 siclos. También recubrió de oro los aposentos. Hermano, Salomón se esmeró para construir esto, en darle al Señor lo mejor, porque Dios se merece lo bueno. El versículo 4 habla del mobiliario, algo precioso, algo hermosísimo. Fuentes, jardines, columnas, muebles preciosos. Todo bastante bonito para alguien importante, para Dios. Y en el capítulo 6, aquí nosotros vemos que ya concluida la construcción del templo, entonces Salomón hace una oración. Que leerlo, le invito a leer la oración que hace Salomón. Salomón ora dedicando al templo y oró una oración verdaderamente guiada por el Señor. Dijo: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, pero yo he querido edificarte una morada, un lugar que viva para siempre. Y dice que se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba allí en pie. Y dijo, según el versículo 4, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David. Hermano, Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Pero allí él no hizo lo que hizo Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor se empavonó, como digo yo, y se llenó de orgullo porque pensó que todo lo que había construido era la fuerza de sus manos. Pero aquí vemos que este hombre tenía sabiduría y honró a Dios. Primero lo bendijo y dijo: Dios es el que ha cumplido lo que le prometió a mi padre. Y él relata lo que Dios le dijo a su padre. En el versículo 4 lo vemos y en el 5. Y él dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido otro hombre para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Eso es Salomón en la oración que está haciendo, relatando lo que Dios le dijo a David. David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, al Dios de Israel. Y oye lo que dice en el versículo 8. Pero Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber sentido en tu corazón el deseo de edificar una casa a mi nombre, bien han hecho, o bien has hecho en hacer tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino un hijo tuyo, salido de tus entrañas, él edificará la casa a mi nombre. Amados hermanos, y esta oración que hace Salomón debe a nosotros llevarnos a reflexionar algo muy interesante. Porque a veces nosotros estamos llenos de muy buena intención y tenemos un sentir en nuestro corazón y creemos que eso es bueno y creemos que esto es lo que le pondrá la tapa al pomo en la iglesia, en la casa, pero Dios cambia todo, porque las cosas han de hacerse de la manera que Jehová lo planifica
porque el único grande es Él. Mire cómo, amados hermanos, Salomón relata, orando, diciendo, mi padre quiso en su corazón, era un buen sentir que tenía David de construir casa, pero Dios no se lo permitió, sino que por disposición de Jehová, el Señor había elegido a Salomón. Señores, porque no es como nosotros queremos, es como Dios dice. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos un proyecto en la iglesia, por ejemplo, y el pastor dice, no, no va, y nos llenamos de enojo y de ira, y no entendemos que es Dios que quiso que no fuera así? O en la vida normal, ¿cuántas veces tenemos nosotros proyectos que están impregnados en nuestro corazón, que están ahí y entendemos que son buenos? Pero eso va si Dios quiere, porque Dios lo conoce todo. Y las cosas han de hacerse de la manera que Dios quiere, no como nosotros queremos. Y el hombre siempre ha querido vivir luchando con Dios, en llevarle la contraria a Dios. David no pudo edificar casa para Dios. ¿Era malo el deseo que tenía David? No, pero Jehová no quiso. No voy a entrar en los detalles del por qué no lo quiso, para no ser extenso, pero sí quiero resaltar aquí con ustedes, mis amados, que debemos tener cuidado, que no siempre será como nosotros queremos, por más buena intención que tengamos, porque debemos recordar que tenemos un Dios de planes y propósitos, y que los planes y los propósitos de Dios tienen que ejecutarse, porque Dios no cambia. Yo me imagino ahora, hermanos, en estos tiempos, que estamos viendo un evangelio de tanta ñoñería, donde la gente quiere hacer lo que le da la gana en las iglesias, y que venga un hermano y diga, yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner esto allí, y le diga, y un pastor, ¿qué es lo que hace? Que ora. Eso es lo que yo, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a hacer cualquier cosa, oro. Y que Dios no te ponga el sentir de hacerlo, y tú le digas al hermano, bueno, varón, Jehová dijo que usted no puede, por ejemplo, predicar. Jehová dijo que usted no puede, o no digamos Jehová dijo, sino siento del Señor, o entiendo que no. Que no debes hacerlo así. ¿Cómo tú te sentirías? Yo he visto gente que se ponen bravos. Bravos se ponen. Porque querían hacer algo en la iglesia y le dijeron que no. Señores, pero la iglesia del Señor ni siquiera del pastor. Es de Dios. Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años atrás, donde en otro pueblo que yo vivía antes, en mi pueblo, una hermana llena de buena intención le dijo, cuando estaban construyendo la congregación, dijo, yo quiero pintar la iglesia. Y ella misma eligió el color y todo. Y ella estaba que decía que sí, que fue Dios y que yo voy a hablar con el pastor. Bueno, habla. Cuando le dijo al pastor que iba a pintar la iglesia con toda la intención del mundo y ella entendía que estaba haciendo algo bueno, el pastor le dijo, no, ese color no es que va, ¿no? No, de ese color no. La hermana se enojó y se puso brava. Y así pasa con nosotros a diario. Nos enojamos cuando nos dicen que no a algo, porque estamos prediseñados para que nos dejen hacer lo que nos da la gana. Y no es así. En el evangelio no es así. Amén. Tenemos que entender que Dios es el que decide. Del hombre son las disposiciones del corazón. Mas Jehová es el que da la victoria o el ok para hacer las cosas. Por eso es importante tomar esto en cuenta en esta hermosa oración que hace Salomón. Y David ha elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. Pero Jehová dijo a David, mi padre, no. Entiendo y respecto a el haber sentido en tu corazón el deseo de edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Oiga cómo le dice Dios. Has hecho muy bien. Lo felicitó, pero tú no vas a edificar la casa, sino un hijo tuyo. Pues bien Jehová ha cumplido, dice Salomón, su promesa. Me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse como Jehová ha dicho.
Y no importa quién diga lo contrario, es como Jehová ha dicho. Y he edificado una casa al nombre de Jehová. En ella he puesto el arca, el cual está en el pacto que Jehová celebró con los hijos de Israel. Bueno, pero en la dedicación del templo, hermanos, Salomón sigue orando, y le invito a leer esa oración de Salomón en el capítulo 6 y parte del 7 del segundo libro de Crónicas. Y Salomón habla a Dios con sinceridad, pero hace una oración humillado. Hace una oración humillado, ora por el pueblo, ora por el templo, ora por los que van a venir al templo. Y dice que todo el que llegue ahí será oído por Dios y que Dios perdonará al pueblo, porque también hace como un acto de perdón. En otras palabras, amados hermanos, nunca había visto a Salomón tan humillado como cuando dedicó el templo. Hasta le conmueve a uno el corazón leer las palabras que Salomón utilizó en esta oración de la dedicación del templo. ¿Y qué trajo eso como resultado? Hermano, la respuesta de Dios a la oración de Salomón fue algo extraordinario. La encontramos en el capítulo 7, versículo 11. Luego que Salomón ora y dedica el templo al Señor, Dios da su generosa respuesta a la oración de este hombre y demuestra misericordia a los pecadores, a aquellos pecadores que se dan a conocer de Dios, a aquellos pecadores que se arrepienten, a aquellos pecadores que vienen a Él. Entonces Dios hace un pacto con Salomón luego que Salomón ora, pero primero él se humilló. Porque cuando tú te humillas verdaderamente, tú ves la gloria de Dios. Nosotros repetimos mucho ese texto de Segunda de Crónicas 7:14. Lo repetimos, pero no lo practicamos a veces. Porque a veces el orgullo nos gobierna, a veces la prepotencia nos gobierna, a veces nos creemos mejores que otros y oramos creyéndonos mejores que otros, o porque tenemos ciertos atributos y habilidades para hacer ciertas cosas, nos creemos mejores que los demás. Y venimos y oramos a Dios con palabras bonitas y rebuscadas. Pero aunque vengamos a Él con palabras bonitas y rebuscadas, a Dios no lo impresionan las palabras. A Dios lo impresiona un corazón humillado. A Dios voy a usar ese término, ¿verdad? A Dios lo impresiona un corazón humilde. Una persona que reconozca que Él es el Señor. Salomón, la oración de Salomón tan linda, tan de corazón, tan del alma, como este hombre se humilla, entonces trae como respuesta que Dios pacta con él. Y dice el versículo 11 del capítulo 7, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Oiga, hermano, qué lindo. Porque un corazón que viene delante de Dios, el Señor no lo desprecia. El Señor presta su oído. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. En otras palabras, sí, esta casa que tú edificaste tan linda, llena de oro, llena de riquezas, con esquinas preciosas, con columnas lindas. Sí, yo la he elegido. Dios aceptó la oración de Salomón, pero Dios también aceptó la dedicación del templo, porque fue un templo hecho. Amén, que era su voluntad. Quienes lo edificaron estaban postrados y fue dedicado con humildad delante del Señor. Y dice, Dios estaba ahí, hermano, alegre y contento. Yo quiero que usted me siga para que pueda entender en qué contexto fue que se habló o se dijo el texto tan famoso de Segundo de Crónicas 7:14. Cuando Salomón ora y Dios viene a pactar, producto de una humillación, de una oración de humillación, de entrega, entonces Dios dijo, sí, elijo esta casa para mí. Aleluya. Este lugar como casa de sacrificio. Mira, hermano,
es importante que nosotros sepamos que no todo lo que nosotros decimos que es para Dios, Dios lo recibe. Dios no recibe cualquier cosa, porque Dios no anda mendigando. Dios es un Dios veraz. Amén. No todas las ofrendas Dios las recibe. Y esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta. En el versículo 13 dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, oye lo que dice el versículo 13, que muchas veces no lo leemos porque estamos concentrados en el versículo 14, porque suena muy lindo y es muy beneficioso. Y lo hemos hecho de nosotros, ese texto bíblico. Pero en el contexto que se da esa expresión, si se humillase mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios está haciendo un pacto con Salomón, porque Dios estaba contento, Dios estaba alegre, Dios había recibido el templo, pero para construir ese templo no fue un templo construido con migaja, no fue un templo construido a retazo, no fue un templo construido peleando ni discutiendo, sino que fue un templo ofrendado bajo la humildad, bajo la entrega, bajo un corazón sincero, porque lo que Dios recibe es lo que viene de un corazón humilde. Cuando Dios le dice, si yo cierro, es como por ejemplo, es el que peque, haga un pacto, el que peque contra mí, y yo lo castigue de tal manera que cierro los cielos para que no llueva, y mando langosta para que consuma la tierra, y pestilencia a mi pueblo. Entonces dice, pero si ese pueblo se humilla, amén, sobre el cual mi nombre invoca, y oran y buscan mi rostro, entonces yo lo voy a oír. Y hago este pacto contigo, Salomón. Dios estaba comprometiendo con Salomón a que los que se humillaran, a que los que han caído en el pecado, mire hermano, cuando una gente se humilla, cuando una gente busca a Dios, es una bendición. Y Dios le dice, sin duda alguna, yo los voy a oír. Señor, eso era un pacto que Dios estaba haciendo con Salomón. Dios estaba haciendo un pacto con Salomón y con ese pueblo. Pero hemos descontextualizado muchos textos de la Biblia que nos parecen muy bonitos. Y los repetimos, los repetimos, los repetimos. Y a veces no conocemos el contexto de ese texto. Dios vino a hacer ese pacto con Salomón en respuesta a eso que ellos habían hecho, que esa dedicación y sobre todo a esa oración que Salomón había hecho. Pero no es que tú repitas ese texto. No, vamos a humillarnos, vamos a orar, voceando con una locura. Eso no es. Porque a veces estamos haciendo la cosa como lo mono, porque otro lo hace. Dios no recibe eso. Dios no recibe esa locura que nosotros hacemos. Porque Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de orden. Dios quiere perdonarte, Dios te perdona, eso es cierto. Pero no te puedo olvidar que Dios hizo ese pacto con ese pueblo. Con ese pueblo. Y nosotros de ahí tomamos esa verdad y apelamos a eso que Dios le dijo a Salomón, ¿ok? Por eso es importante conocer la historia de los textos y luego le pedimos a Dios perdón y decimos, Dios le dijo a Salomón que si se humilla a mi pueblo, pero no podemos descontextualizar ese texto que fue dado ahí en 2 de Crónicas 7:14. No, estamos humillados porque el Señor le prometió a Salomón, señores. Estamos frente a un libro histórico, no profético, y es importante que entendamos el contexto de los textos. Estamos frente a un libro histórico, segundo libro de Crónica, es un libro de historia, histórico, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, amén. Entendemos que todo aquel que se humilla, Dios lo perdona.
pero debemos explicar la palabra correctamente para que no apliquemos ciertos textos bíblicos fuera de contextos y los cojamos como un relajo, con una santa repetidera, amén, sin entender cómo fue que pasó, a quién fue que se le dijo qué era lo que estaba pasando. Tú sabes la gente que porque dice segundo de Crónicas 7:14 que se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se envuelven en eso, pero no se humillan. Vamos a humillarnos como se humilló Salomón en esa oración, que dedicó el templo y no dijo que ese templo lo había hecho él, sino que le daba la gloria a Dios y que oró con amor, oró con humildad, oró hasta por los extranjeros, amén, y oró para que Dios se glorificaba y honró al Señor. Cuán importante nosotros es entender esta verdad. Y dice más, porque ese pacto fue un pacto que Dios hizo con él. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Ve cómo dice el 15, en este lugar, a la oración que se haga en este lugar. Oh, hermano, cuán importante nosotros entender la Biblia. Porque Dios está hablando era con Salomón en ese momento. Y continúa la otra parte. Yo voy a estar atento a la oración que se haga. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Si tú analizas el versículo 19 del capítulo 6, te vas a dar cuenta que Salomón se lo pidió a Dios. En el 6, capítulo 6, verso 19 dice, pero tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Eso es la oración esa es una oración que le hizo Salomón a Dios, para que el que ore en ese templo, él lo escuche. Entonces luego también él le pide en el versículo 36, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, aleluya, y te enojes contra ellos y los entregues a sus enemigos para que sus conquistadores los lleven cautivos a otras tierras, lejos o cerca. Entonces dice el 37, si ellos vuelven en sí a la tierra donde los hayan llevado cautivo y se convierten y oran a ti en la tierra de su cautividad y dicen pecamos, somos culpables, impíamente hemos actuado, si se convierten a ti de todo corazón y de toda alma en la tierra de su cautividad donde los hayan llevado cautivo y oran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Esto que vemos en el capítulo 6, versículo 19, esto que vemos en el capítulo 6, versículo 36, es la respuesta que Dios da en el versículo 14 y 15. Es la respuesta a lo que Salomón le había pedido cuando estaba orando en la dedicación del templo. Por eso Dios trae respuesta a Salomón. Por eso Dios habla con Salomón. Por eso Dios se dirige a Salomón. Por eso Dios le dio esa palabra a Salomón. Pero Salomón primero se lo pidió a Dios. Entonces Dios dice, ok, yo lo voy a cumplir. Note, Salomón concluye el templo, pero hace un templo bonito, no de mala gana. ¿Ok? Luego lo dedica a Dios en humildad y hace una oración preciosa, no por él, no echándose gloria a él, sino una oración completa. Luego Dios viene y dice, ok, yo lo voy a hacer. En el versículo 14 y el 15, si se humilla a mi pueblo, ve que se parece al texto antes leído, sobre el cual mi nombre es invocado
y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo lo voy a oír de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La misma respuesta, la respuesta a lo que Salomón pidió está en el capítulo 14, el 15. Amados hermanos, amados amigos, qué bueno es entender la palabra del Señor. Y no agarrar un verso bíblico de manera acelerada y empezar a repetir las cosas sin entenderla. Porque ahora vemos con mayor conciencia lo que segundo de Crónicas 7:14 dice. Y sabemos ya que eso fue una respuesta a Salomón, a su clamor. Y que ahora nosotros creemos que Dios a nosotros también nos humilla, nos oye, que nos va a sacar de cualquier lugar incómodo en que hayamos caído. Lo sabemos. Pero ahora oramos con conocimiento, no declarando cosas que el Señor no nos dijo a nosotros de manera directa. ¿Me está entendiendo? Porque eso se lo dijo Dios directamente a Salomón y a ese pueblo en respuesta a lo que Salomón había pedido. Pero ¿qué nosotros tenemos que aprender? A humillarnos y a dar lo mejor a Dios. Porque no es que yo declare y yo decrete, como mucha gente piensa, y yo declaro un carro, y yo declaro una jipeta, y yo declaro la gloria de Dios. ¿De qué te sirve declarar y decretar si tú no te humillas como se humilló Salomón? ¿De qué te sirve declarar y decretar si tú no le has dado primero lo mejor a Dios? A veces somos mezquinos, a veces no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia y venimos y no, porque si me humillo Jehová me va a dar. Tienes que humillarte tú primero. Piensa lo que hizo Salomón. Hermano, Salomón chapó esa casa en oro completa para Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, amados hermanos, queremos lo mejor para nosotros mismos y a Dios no le damos nada? Y si le damos algo es una migaja. Entonces después queremos hacer segunda de Crónicas 7:14 de nosotros. Cuando Dios se lo dijo eso a Salomón, haciendo un pacto con él, porque Dios estaba alegre y agradado de la dedicación que él le había dado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle lo mejor a Dios. Esa es la clave. Darle lo mejor a Dios de tu vida. Darle lo mejor a Dios de tu dinero. Sí, porque a veces convertimos la cabeza, el cuerpo y el bolsillo lo dejamos inconverso. Pero le reclamamos a Dios y le decimos a Dios, yo soy tu hijo y tú eres mi padre y ayúdame y dame, porque tú dijiste que si mi pueblo se humilla y si me invoca, sí, pero eso vino producto de una obra majestuosa. Eso no vino de la noche a la mañana, eso no vino mediante un decreto. Salomón no se puso a decretar, yo declaro que este pueblo tú le vas a dar riqueza, que si oran tú le vas a dar respuesta. No, aquí eso no es lo que vemos en la Biblia, señores. Vemos un pueblo guiado en ese contexto por Salomón que se entregó a la construcción. Salomón tuvo cuidado de construir algo bonito para Dios. Mi amigo, mi hermano, esmérate para hacer las cosas para Dios. Dios habita en tu corazón. Saca de ti todas esas cosas que tú sabes que no son del agrado de Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Saquemos la mentira, la simulación, la hipocresía, la doble vida y veamos un evangelio sincero. Entonces esas promesas se harán nuestras. Porque por más que la declaremos y la decretemos y hagamos campaña, segunda de Crónicas 7:14, si no nos humillamos, pero en realidad no vamos a ver la gloria de Dios. Recordemos esto siempre, esa palabra vino en respuesta a lo que había ocurrido antes. Lo que pasa es que a veces no leemos los capítulos de la Biblia. No, nosotros no podemos leer la Biblia por versículos, señores, porque no la vamos a entender. Usted no puede agarrar
Por ejemplo, voy a hablar del amor y agarrar donde diga amor, 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 todos los versos bíblicos que digan amor y voy a predicar de eso. Porque no vamos a entender la palabra nunca entonces. No es así. Segundo de Crónicas 7:14 es una respuesta a la dedicación de ese templo, a la oración de Salomón. En otras palabras, usted tiene que echar su base en Dios para después venir a pedir. Usted nunca saca tiempo para orar, para leer la Biblia, para ir a la iglesia. Y cree que porque usted haga un ayuno hoy, porque quiera unos cuartos para pagar la deuda, que Jehová se lo va a traer los cuartos. Porque segunda de Crónicas 7:14 dice que el que se humilla, si el pueblo se humilla y lo invoca, Jehová va a venir y va a traer todo lo que le pidan. Y yo he visto gente así. No, yo quiero un carro. No le ve nadie la placa por la iglesia, pero quiere un carro. Y agarran segunda de Crónicas 7:14 sin conocer el contexto del texto. 5 días de ayuno en la iglesia hasta que Dios le dé el carro. Vamos a revisar tu vida más adelante. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es tu vida? Por eso es que hemos caído en la falsedad. Varón, todo lo que tú quieras, decrétalo nada más. No, decrétalo y decláralo. Es lamentable. Pero hemos caminado mal, muy mal, por no entender el texto de Dios, el texto sagrado, la palabra del Señor. Necesitamos adentrarnos en las sagradas escrituras y hacerlo de todo corazón. Si tú te humillas, Dios te oye. Sí, claro, eso no está en discusión. Eso lo dice la Biblia. Pero tú tienes que mirar tu trayectoria de vida en Dios, lo que tú le estás dando a Dios. Tú le estás dando a Dios. Le estás siendo fiel a Dios con tu vida, con tu mente, con tu corazón. Es importante entender esto, amados hermanos, y venir delante de Dios postrado y darle a Dios lo mejor. Entonces estamos seguros que cuando usted necesite el perdón de Dios, que cuando usted necesite la mano amiga de Dios, la mano amiga de Dios estará a su lado. Pero en el Evangelio no hay magia. El Evangelio es una realidad. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de misericordia, te damos gracias en este instante por tu amor y tu misericordia. Señor, enséñanos a caminar con sabiduría. Enséñanos, Señor, con todo el alma y todo el corazón, a venir sin reservas a ti, entregarnos en cuerpo y alma ante tu presencia, Señor. Y sobre todo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Dios. Te lo ruego, así como tú hiciste ese pacto con Salomón, de que vas a estar atento al oído de la oración, del clamor de ese pueblo en ese templo, Dios. Que nosotros podamos reconocer que ahora tú habitas en nuestros corazones y que tú estás atento, que tengamos cuidado, precaución de cómo caminamos, cómo hablamos. Que no seamos malagradecidos contigo, sino que nos entreguemos de verdad. Te lo ruego con toda el alma. Te lo ruego con todo el corazón, Señor. Ayúdanos a desprender de nosotros la mentira, la hipocresía, el engaño, el buscarte solo cuando necesitamos algo de ti y luego decir sí. Voy a hacer un ayuno hoy, el día de 6 a 6, hoy nada más. Y mañana a dar con el mazo. Líbranos de caer en esas locuras. Te lo rogamos de todo corazón y ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a darte lo mejor como lo hizo Salomón, que se esmeró hasta los clavos, hermano, eran de oro. Oh Dios mío, enséñanos. Abrimos nuestro corazón, papá querido. Enséñanos, Señor. No deje que nuestro egoísmo, el yoísmo que impera a veces en nosotros, nos haga, Padre, quitar lo tuyo y no darte lo que tú te mereces, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra.
por los siglos de los siglos. Gracias.